Bueno, buenas noches a todos. Nos alegra volver a reunirnos hoy, como todos los viernes, con nuestro programa SOS Todos en Casa, y hoy vamos a hablar en particular Todos en Casa y con hijos adolescentes, que fue un tema que en los encuentros anteriores surgió como un interrogante que generaba bastante inquietud y muchas preguntas. Bueno, voy a presentarles a mis colegas que nos acompañan esta noche, la licenciada Liliana Tetamanti, que es miembro titular de APEVA, analista de niños y adolescentes, es profesora y directora de Jardín de Infantes. Y la doctora Virginia Ungar, que es miembro titular de APEVA y es la actual presidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Yo soy Rosa Schenkel, soy psicóloga, también miembro de ABDEVA y analista de niños y adolescentes. Virginia va a empezar a abrir esto con un poquito sobre los adolescentes y la adolescencia. Virginia. Gracias, Rosy. Buenas noches a todos y bueno, estamos contentas. Perdón, perdón, les pedimos que apaguen las cámaras y los micrófonos, por favor. Bueno, buenas noches a todos, a todas, y estamos contentas de volver a estar con ustedes el día aquí en la Argentina, por si creo que hay asistentes que están en otros países. Acá en la Argentina es el Día del Trabajo y parece que no hay mejor manera de celebrarlo que trabajando. Tenemos la suerte de poder trabajar en estos momentos donde la mayoría de nosotros estamos en cuarentena trabajando en casa. Bueno, como vimos que el tema de la adolescencia aparecía mucho en las preguntas de ustedes, el viernes pasado les contamos que habíamos decidido. Acá hay alguien que dice estoy en Valencia, España. Bueno, tenía razón yo entonces, pero teníamos razón. Voy a hacer una breve introducción queremos dejar lugar a que ustedes puedan hacer todas las preguntas. Solamente hacer un punteo muy cortito llevaría, varias reuniones que discutamos qué significa la adolescencia o qué es la adolescencia como proceso para el psicoanálisis. Para decirlo de una manera resumida y quizás un poco sencilla, sabemos que la transición desde la infancia, es decir, de la latencia a la pubertad, de la pubertad a la adolescencia, la pubertad la pensamos como ya el comienzo de la adolescencia, y de la adolescencia a la vida adulta implica un muy complejo proceso psíquico. Todas las defensas que se habían construido durante el periodo de latencia se quiebran de alguna manera, se quiebran los diques, y lo que aparece es un cuerpo, que por supuesto es un cuerpo sexuado, un cuerpo hormonal, es un cuerpo que se le presenta a una mente que tiene que procesar esta irrupción del cuerpo. Y yo a veces suelo decir que es mucho cuerpo para una mente que todavía no está preparada, no solo no está preparada para vérselas con este proceso, que es difícil integrar un cuerpo que se le presenta como un extraño a un niño o una niña, y entonces es mucho trabajo para una mente que tiene un estado bastante caótico al romperse las defensas latentes. Entonces, y este es un proceso en el cual, como ninguno, están interrelacionados el cuerpo, la mente y el entorno. El entorno del adolescente, porque necesita, para poder llevar adelante este proceso, un entorno que pueda sostener. Esto no siempre se da. Ahora, brevemente, el proceso adolescente, ahora recordé, hay un capítulo de Realidad y Juego de Winnicott, que antes de ser psicoanalista fue muchos años pediatra, trabajó como pediatra y daba charlas en la BBC, y dijo una frase en el capítulo de Adolescencia de Realidad y Juego que a mí me encanta y las quiero compartir con ustedes. Les dice a los padres que no esperen tanto de los hijos, que los resultados de la crianza los van a ver mucho más adelante, cuando un hijo o una hija les deje un propio hijo para que lo cuiden a los padres. Y también dijo otra frase: ustedes deben sentir que sembraron un bebé y están cosechando una bomba.
Se los digo porque a mí me tocó muy especialmente esto, en el sentido que lo describe muy bien. Bueno, para terminar con esta breve aproximación, el adolescente tiene que pasar, como les decía, del mundo de la infancia al mundo de los adultos, y para hacer este pasaje necesita pasar tiempo, compartir experiencias con su grupo de pares. Es fundamental. Esto nos lo enseñó muy bien Donald Mercer, que fue un analista que practicaba en Inglaterra, pero hizo 5 visitas, 4 de ellas las hizo Abdeva. Entonces, él habló de la importancia del grupo de pares. Yo voy a dejar acá para decirles que este aspecto que es tan importante, la exploración del mundo, alguien en nuestras reuniones nos dijo, mi hija empezó, o una paciente empezó a viajar en transporte público, fue 2 veces y entramos en cuarentena. Este proceso de convivir con el grupo de pares, que es tan importante, en este momento está muy, no, está impedido, ¿no? Se puede compartir en las redes, pero los chicos no se encuentran. Bueno, esos eran mis 5 minutos. Si les parece, bueno, no sé, Rosy, pero hay un chat al costado donde todos pueden hacer preguntas, escribir sus preguntas, porque un poco la idea es eso, armar una dinámica tomando las inquietudes de todos los asistentes. Pero bueno, mientras escriben alguna pregunta, yo voy a retomar una pregunta que estuve buscando entre los encuentros anteriores, por el cual, bueno, por eso elegimos el tema adolescente. Ya había quietudes acerca de la adolescencia. Y voy a tomar una pregunta de uno de los asistentes, creo que del primer encuentro, que nos dice, nos pregunta, ¿qué pasa con los adolescentes que más bien están tratando de marcar distancia de sus padres, diferenciarse y buscando en su grupo de pares? Necesitan a sus pares y en este momento no pueden estar con ellos. Estar en casa. Tengo una hija de 16 años y le está costando mucho estar todo el día en casa. Oscila entre rabia y calma. Cada vez más calma, felizmente, mientras se va acomodando y aceptando. ¿Cómo ayudarlo? ¿No? Y creo que esto tiene mucho que ver con la introducción que hacía Virginia, ¿no? Porque es el proceso central de todo adolescente es la exogamia, ¿no? Lo que llamamos la exogamia, la salida al mundo, es el abrir las puertas para explorar el mundo de la afuera y explorarse él en relación a ese mundo. Y bueno, y justamente en este momento de encierro, es justamente lo que él no puede hacer. Físicamente está retenido y psíquicamente también se siente retenido. Entonces esto puede provocar enojo, depresión, violencia, rabia, oscilar rabia y calma, como decía esta persona. Porque esto tiene que ver con la necesidad que tiene el adolescente de desarrollar su autonomía, su independencia. Y tiene que poder jugar a eso. Es parte de ese proceso de individuación que estaba comentando recién Virginia. Para lo cual en este juego, en este proceso es vital la búsqueda de pares y sentirse que no está solo, ¿no? Acompañarse, porque es difícil salir al mundo con el sentimiento al mismo tiempo de vulnerabilidad y fragilidad que el adolescente tiene. Por lo cual, no estar por esta situación en contacto con los adolescentes, con sus amigos, sus pares, es muy común que le produzca, y normal yo diría, y no asustarse, que les produzca angustia, dolor, frustración. Es decir, que su objetivo es salir, y salir significa no estar en casa. Y hoy le decimos, o le obligamos, a quedarse en casa. Y entonces esperemos que nos pasen factura, que es lo lógico para lo cual uno tiene que estar preparado. Bueno, acá hay una pregunta de Joaquín Varela que dice, me gustaría que compartan una reflexión acerca de la relación entre la capacidad de corregir y poner límites al adolescente
y el enojo que genera a los padres sus actitudes. No sé si quieren decir algo en relación a esto. ¿No querés vos empezar, Rosy? ¿Querés? Bueno, creo que el tema de poner límites es realmente difícil siempre y que con los adolescentes se hace más difícil todavía. El enojo, es muy interesante la pregunta, porque en realidad el enojo de los padres, las actitudes de los adolescentes que generan mucho fastidio, hacen que los límites se pongan de una manera a veces no del todo adecuada, o que haya mucho enojo de por medio. ¿De qué manera hacerlo? Creo que el tema no hay reglas generales para eso, porque hay que ver cada situación en particular y frente a qué tipo de cosas. Es una pregunta muy, muy interesante y muy difícil, pero me parece que si podemos pasar más allá de la actitud que el adolescente muestre para poder ver qué es lo que le está pasando, qué es lo que está sintiendo, tal vez entonces sí podamos llegar a entender más qué le pasa y a partir de ahí poder poner un límite. Habría que ver en relación a qué cosa es la que está pensando Joaquín en relación a limitar al adolescente. No se me ocurre otra cosa. ¿Puedo agregar algo? Puedo, supongo que Sí. puedo. Tenemos que tener presente que el enojo, la hostilidad y la confrontación forma parte del proceso adolescente. Yo entiendo que son los padres los que tienen que estar con los adolescentes, eso yo en relación a mi propia vida ya lo pasé, pero no tenemos que dejar de lado que es esencial al proceso adolescente la confrontación, la agresión, la hostilidad y la necesidad de que cuenten con una posibilidad de ser contenidos, que no quiere decir aguantar cualquier cosa, ni dejarse maltratar por los adolescentes. Cada padre y cada madre van a encontrar qué es lo adecuado, qué es lo que a veces bordea el límite con el respeto natural que nos tenemos entre todos los seres humanos, ¿no? Porque hay un mayor y un menor. Pero a mí personalmente me preocupa mucho más la situación clínica de los adolescentes que no confrontan, que no muestran hostilidad, que no se enojan, porque para mí es un indicador de que no está pasando lo que tiene que pasar, que es una crisis adolescente. Y en relación a los límites, bueno, de alguna manera tienen una habilidad muy particular los adolescentes de pegarles a los padres donde más les duele, donde más les duele. Y eso, bueno, para eso estamos, para tratar de ayudar a pensar en qué despierta en nosotros, ¿no? Yo lo que pensaba, me acordaba de Winnie, porque recién hablaba Virginia, cuando él dice de tener la capacidad de sobrevivir a las agresiones, ¿no es cierto? Yo creo que un tema fundamental es de no actuar con retaliativamente, con venganza, o sea, no hacer un quiero retruco frente a la agresión del adolescente. Me parece que poder mantenerse uno constante y estable una vez que pasa el enojo, porque es normal que uno se enoje, y que muchas veces se le vuelen, ¿no es cierto?, los pájaros, que no se puede actuar como uno quisiera. Pero creo que eso se puede después revertir. El tema es no quedarse enojado y ser retaliativo con el adolescente, ¿no? Me parece que a eso llama Winnicott sobrevivir, ¿no? Es la madre que sobrevive a las agresiones del bebé. Etapas anteriores, ¿no? Acá hay otra pregunta. Acá hay otra pregunta. Sí. En este momento de convivencia 100%, ¿cómo hacemos para manejar la hostilidad constante sin entrar en conflicto? Mi adolescente tiene 13 años, casi 14. ¿Qué les parece? Claro, la hostilidad puede ser manifiesta, Natalia preguntó, no tenemos detalles, no, me parece que no tiene importancia. La hostilidad puede ser manifiesta, contestar mal, tratar mal, o puede ser manifiesta pero no tan abierta, es decir, retraimiento, estar con los auriculares puestos todo el día, no querer bañarse, no querer sentarse en la mesa para comer. Todo esto que pasa habitualmente en las condiciones donde una familia tiene que vivir en un encierro, porque es así, estamos todos en nuestras casas, hay casas más cómodas, menos cómodas, pero estamos en un encierro. ¿Cómo tramitar toda esta hostilidad que también los adultos sentimos? Y nosotros como
psicoanalistas también lo registramos en nosotros mismos. Hoy hubo un muy interesante webinar de la IPA, donde Leo Nosek, un analista de San Pablo con mucha experiencia, contaba cómo él se siente, y que él lo tiene que reconocer, que él también está enojado, irritado, asustado. Esto no quiere decir que trasladando una casa uno tiene que compartir cómo se siente todo el tiempo con todos, pero me parece que es importante reconocer que estamos todos en una situación difícil. No les podemos pedir que nos comprendan, tenemos que tratar de hacer el esfuerzo de comprender más, y no siempre no querer conectarse, no querer participar quiere decir que hay un rechazo. Es una necesidad de la búsqueda del propio espacio, y ahora está facilitado, porque están todo el día, estamos todos, ahora mismo estamos en la pantalla. Acá hay otra pregunta. Desde Facebook, ¿querés leer la voz? No, léela, Rosy. Desde Facebook, Paula María Corte, ¿qué hacemos con el enojo? ¿Qué maneras hay de expresarlo? Estamos enojados, el virus es agresivo, nos invadió. Me parece que es normal estar enojados, pero ¿cómo lo expresamos? Encontrar espacios para enojarnos. También desde Facebook, Carolina, nos ponemos exigentes. Ajá, tan hermoso es este encuentro, parece. Es un elogio para el encuentro. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere tomar esto? ¿Qué hacemos con el enojo? Sí, yo tomaría esto también junto con las preguntas anteriores, porque siempre decimos nosotros que la conducta o lo que hay que hacer deviene de la comprensión que nosotros tenemos de la situación. Si nosotros comprendemos lo que internamente le está pasando, bueno, de ahí sale o naturalmente lo que hay que hacer, porque siempre repetimos, no hay consejos, no hay recetas universales. Entonces, una de las características que recién en las preguntas anteriores apareció es esta cuestión de, como característica del adolescente, que el adolescente desafía los límites. Es una característica, porque tiene que probarse de manera de manera omnipotente, se siente inmune, y se siente inmune al virus también, hablando recién esta persona. Es decir, él necesita probarse que puede afrontar con capacidad esa salida al mundo. Eso por un lado se puede dar, pero también es importante que tengamos en cuenta que en algún momento pueden tener conductas que desafían o conductas hipermaduras como una defensa, ¿no? Como una salida hacia adelante, inclusive a veces con características maníacas, omnipotentes, pero eso, ¿por qué es así? Porque es una manera de evitar el sentirse que se quedan atrapados en la infancia. Ese es el temor del adolescente, quedarse adentro, quedarse atrapados en los modos infantiles. Por eso sale e irrumpe. También podemos pensar que por el otro lado, otros puedan tener ante ese desafío, ante ese mundo que tienen que enfrentar, conductas regresivas, ¿no? El otro día una mamá me contaba, ¿no?, que la hija adolescente de 16 años en realidad ahora estaba aniñada, estaba que se ponía en upa, que quería el contacto con la mamá y el abrazarse. Entonces a veces preocupan tanto el que se creen grandes y que pueden hacer todo lo que quieren y se pueden exponer a un peligro, inclusive salir sin protección total, el virus, a ellos no les va a hacer nada, como el otro lado también, ¿no? La niña. Bueno, comprender que esto es parte de ese juego, ¿no? Donde ellos se van, por un lado, estas conductas regresivas donde necesitan por momentos sentirse contenidos, y como yo muchas veces uso la metáfora de la mamá estación de servicio, ¿no? Uno regresa a cargar nafta para poder después salir y tener cierta autonomía en el afuera. Entonces, entendiendo esto, uno no siente esto como un desafío a la autoridad de uno, ¿no? Porque muchas veces uno lo siente como personal.
me ataca, me desobedece, todo me dice que no, y en realidad uno está, o los padres de alguna manera, para poder recibir eso y, como dijo recién Rosy, sobrevivir a eso. Entonces ellos ponen en juego su capacidad, pero no se sienten malos. Es decir, les permite relacionarse con aspectos más activos, más proactivos de ellos. Acá hay otra pregunta que dice, Carolina, nos ponemos exigentes. Perdón, no, estaba por acá. Micaela, ¿de qué manera podemos intervenir en aquellos casos donde no aparecen estas manifestaciones propias del proceso adolescente? Otra pregunta de Alejandra Cerolini, con respecto a qué hacemos con los enojos. Leí algo y me quedé con esta frase: organizar entornos terapéuticos en la vida cotidiana. Otro comentario es empatizar con las emociones, con los cambios tanto externos como internos. Silvia Bevilacqua, soy Silvia, tengo un adolescente de 16 años que no manifiesta enojo, sino desilusión por la pérdida de experiencias que le corresponderían. Por ser promo, lo toma como un año perdido y no le encuentra sentido a todo esto, el sinsentido de la situación. Rosy, sí, muy interesantes, sí. Me gustaría empezar por lo que pregunta Carolina, me parece que era, no, Micaela, porque soy la que me referí a que a mí me preocupa cuando no hay cuando no hay una manifestación. Bueno, ahí es donde podemos, con padres que son observadores y que sostienen el proceso de desarrollo, ahí es donde viene el espacio o el lugar para la consulta terapéutica. Por eso digo, son también lo que nosotros llamamos situaciones de sobreadaptación o pseudo-madurez, que no son justamente los que no muestran todo esto, de lo que sería la confrontación, la hostilidad. Con respecto a lo que esto es en general con el enojo, y también lo que trae Silvia del adolescente que está desilusionado, pensando en lo que decía Liliana de la salida al mundo, es como si hubiera una segunda experiencia de la deambulación. Es como cuando los chiquitos enfrentan la tercera separación, vamos a ponerlo así. La primera podría ser la del nacimiento, la segunda la del destete, y la deambulación que marca el momento del desarrollo en que se animan a caminar y alejarse, siempre que haya alguien del otro lado, porque tienen adentro el objeto materno y paterno también más seguro, entonces se animan a la exploración. Entonces, lo que dice, les digo esto en relación a lo que decía Silvia, entonces hay que entenderlo de alguna manera, ubicarnos ahí. Estamos como vos decías, Liliana, la estación de gasolina o de servicio. De servicio, pues somos multitasking. Y tener esto en cuenta, que si se largan es porque cuentan con un objeto adentro, contenedor y constante. La situación está complicada ahora, porque la pandemia hace que este espacio no exista en este momento. Los chicos, como dijimos el viernes pasado, no pensamos que extrañan el colegio, ni que extrañan a las maestras un poco, extrañan poder pasar muchas horas del día con sus pares, que es el terreno y el territorio donde tienen que hacer las exploraciones. Hacen lo que pueden, en Zoom, Skype, TikTok, las plataformas, los juegos Fortnite, pero bueno, pero no es lo mismo. Y la Silvia que habló, yo estoy viendo mucho, tanto en chicos que están terminando la primaria como la secundaria, la gran tristeza porque pudieron usar un día o dos el buzo de egresados y nunca más, porque no van a poder vender en el recreo cosas para el viaje egresados, porque no va a haber fiesta, porque piensan, no sé lo que va a pasar a partir después de las vacaciones de invierno, pero hay un clima de pérdida importante. No tenemos que exagerarlo nosotros, acompañarlos, pero decirles que tienen razón. ¿Qué podemos decir? Es cierto, y eso es parte también del proceso, aceptar, ¿no?, a ciertos duelos.
Yo creo que además también uno puede generar, ¿no?, esta necesidad de los pares, que están varias personas preguntando, ¿no?, que es cierto que es la mayor pérdida, justamente lo que más necesitan es lo que más se pierde en este momento de encierro, ¿no? Pero hay posibilidad, ¿no? Es decir, hay una pérdida muy grande que es el contacto corporal. La adolescente necesita, sobre todo el varón, se empujan, se molestan, quién es más fuerte, porque necesitan encontrarse con ese cuerpo capaz, ¿no? Eso es muy difícil justamente en este momento. Pero hay otros momentos de compartir entre pares que se pueden dar dentro de la intimidad, porque creo que es muy importante, es muy difícil, sabemos que es muy difícil, sabemos que no todo el mundo tiene espacios posibles para estar solo, hay familias que viven más hacinadas y otras que tienen más espacio, como para tener su cuarto, su privacidad. Entendiendo todas esas diferencias, de todas maneras hay posibilidad de armar. ¿Vieron como el niño cuando se arma la carpita con la manta debajo, la pone sobre la mesa y le pone la carpita y ese es su espacio, encontró su intimidad? Bueno, los chicos, dentro de todo, las pantallas estas o la posibilidad de interactuar permiten esa a ver, complicidad. Yo me río porque me contaba una mamá en esta semana que preparaba, tenía la sesión conmigo y dice, bueno, llegó un poquito tarde porque la dejaba preparada la nena, que tenía ya las tareas con el colegio, en fin, ¿no? Las plataformas listas. Y de repente se acerca la mamá y la nena dice, andate, andate, déjame sola, andate. Y la mamá, bueno, en un rincón, estaba en un ambiente más grande porque no tenía un espacio ella sola, pero la mamá ve que tenía, uno aprende esas cosas, no se les ocurre, una cinta, como una cinta scotch pegada delante de la camarita de la computadora. Entonces le pregunta, después, ¿no?, lo deja estar sola y después va y le pregunta, por qué le había puesto esa cinta scotch? Hay que sacarla. La dice, no, no, mamá, no, no, ¿cómo que no? Porque le ponemos esa cinta scotch entre todos y le decimos al profesor que la señal no está buena y que no podemos entonces seguir trabajando porque no se ve bien, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera ellos se encuentran para armar su propio mundo, ¿no? Y dejarlos. Tratar de respetar, es más difícil porque a veces no hay límite físico, pero bueno, tratar de respetar el entre que nos den, entrar cuando nos abren la puerta y quedarse afuera cuando están en su espacio de intimidad. Yo justo quería comentar algo en relación a eso que Luis tocaba recién, el tema de los cuartos, ¿no es cierto? Porque una de las preocupaciones grandes de los padres, al menos que lo que veo así en el consultorio, es que pasan los chicos mucho tiempo en los cuartos y que además de eso, bueno, mucho tiempo con las pantallas, que no quieren hablar, todo lo que ustedes estuvieron diciendo antes, ¿no? Y la regulación entre el respeto del espacio íntimo y la invitación o la posibilidad, el otro día una psicóloga me decía la posibilidad que le había sugerido a su paciente, que era una madre, que la rescatara a la hija del cuarto de vez en cuando. Y rescatarla es como invitarla a participar de algo, porque en esta época, por un lado es muy difícil ver a qué cosas, de qué manera poner límites, qué cosas pedirles y cuáles no, y flexibilizarla, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los puntos que a los adolescentes les molesta muchísimo es que les entren a los cuartos sin golpear la puerta. Pero no es solo golpear la puerta, sino además es esperar que te digan vení, pasá, ¿no? Porque mucha gente golpea la puerta y entró. Pero al mismo tiempo, si un chico está mucho tiempo refugiado, todo el tiempo en su casa, en su cuarto, en su casa, bueno, como su espacio personal, me refiero a eso, poder también invitarlo a salir para compartir la comida, o para compartir un juego, o para lo que cada familia puede hacer. Y tener la flexibilidad de que si no sale y está enojado y demás, bueno, poder tolerar eso sin enojarse demasiado, o controlar el enojo que genere, porque por ahí uno no puede dejar de enojarse, pero sí puede
controlar qué es lo que va a hacer con el enojo, que es un poco lo que surge de todas las preguntas, ¿no? ¿Qué hacemos con el enojo? ¿Qué hacemos con el enojo? En principio es sentirlo y darnos cuenta de que estamos enojados. Y además de eso, entender por qué estamos enojados. Es lo que más nos puede permitir elaborar, que haya un proceso psíquico, que podamos pensar acerca de nuestras propias emociones, ¿no? Y eso también nos va a permitir pensar en las emociones de los chicos, ¿no? Sí, es muy importante lo que decís, porque si no nos vamos a pasar todo el tiempo hablando del enojo de los adolescentes, y lo que me parece a mí que resulta crucial es la capacidad de los adolescentes de hacer enojar a los padres. Entonces, primero reconocer y después, bueno, cada uno hará lo máximo que pueda en algo. Cuando vos decías lo que entran a la habitación los padres sin golpear la puerta, y ahí yo los entiendo, a mí no me gusta que entren sin golpear la puerta. No. Entonces, cuando se está en la construcción de un espacio de privacidad, de intimidad, también tratando de procesar todos los cambios en el cuerpo, en la voz, digamos, por eso es mucho trabajo psíquico para una mente que está en un momento de revolución, es así, siempre fue así. No tenemos que olvidarnos que los grandes cambios del mundo, desde el punto de vista de la cultura, y la mayoría tienen origen en adolescentes y en jóvenes. Acá hay otro comentario desde Facebook, Micaela Macei. ¿Qué herramientas podríamos implementar para ser facilitadores de un espacio para la palabra? En aquellos casos donde se retrotraen los adolescentes en esta situación particular, en casa. Me parece que me salté una pregunta anterior. ¿Puede ser? No, A ver. no, me parece que no. ¿No? Ahora Bueno, yo. otra pregunta, en este Ahora hay momento de otra. cuarentena nos está costando con mi hijo de 15 años administrar las rutinas. Se le cambian los horarios y por si él fuera estaría en el Play todo el día. En la Play. ¿Cómo? ¿Eh? En la En PlayStation. la Play, en la PlayStation. Claro, en la PlayStation. No, pensé que, perdón, que era en el Playroom, con la PlayStation todo el día. Es como si ese fuera su refugio frente a la situación. Nos cuesta darnos cuenta dónde está el límite. Yo tomaría, si les parece, esta primera de Micaela, ¿no? Que dice cómo ser facilitadores de un espacio para la palabra. Yo creo que la palabra surge cuando uno siente que hay un otro que escucha, ¿no? Cuando hay un otro que escucha, uno entonces puede hablar o tiene ganas de hablar. Entonces, a lo mejor el silencio y la capacidad de estar atentos a lo que siente, a lo que le pasa, me parece que puede promover las ganas, el deseo de compartir del adolescente, sobre todo si se hace con respeto, porque esto es un arma de doble filo, porque a veces los padres se sienten tan excluidos, ¿no? Que le piden que le cuente, contame esto, y contame lo otro, como si eso fuera la palabra, ¿no? Como si la palabra fuera, bueno, ¿cómo se usa la palabra? Es acá la pregunta. La palabra es para que me cuente lo que hace y de alguna manera yo también como padre hago el duelo de que ya no tengo un nene chiquitito, que es todo para mí, y que lo tengo que dejar partir. Y utilizo la palabra para retenerlo, y entonces eso provoca en el chico, bueno, que haya un límite o un bloqueo a la palabra. Entonces, yo diría que facilitar la palabra es desde uno hablar menos, y tener esa actitud de respeto para cuando el otro tenga ganas de hablar. Sí. Yo personalmente te podría agregar, me parece que la palabra no es el modo de comunicación de elección para los adolescentes, por lo menos con los adultos. Entre los pares, los adolescentes hasta tienen, y ustedes saben cómo va cambiando la jerga, y la jerga de los adolescentes se nos impone a nosotros. Porque esto, por ejemplo, lo que dice Paola,
si por él fuera, estaría en la Play. A mí me suena porque escucho todo el día, quiere estar en la Play, pero Sí, es sí. parte del idioma castellano. Y así, por eso creo que lo que vos decías, Liliana, es muy importante, va a tener voluntad de hablar aquel que siente que está escuchado con atención, porque no es escuchar por escuchar, es poner atención. Y a veces, yo pienso que no es el modo de comunicación privilegiado para comunicarse con los adultos. La palabra que vamos a decir es que si fuera, lo que podemos tratar de hacer es generar algún espacio. Sí, Bueno, porque... esta semana, perdón. Dale. No, sí. Esta semana una mamá que me consultó por un hijo adolescente ella dice que habla muy poco, está muy preocupada. Pero en realidad la expectativa de ella las preguntas eran, decime cómo te sentís, que hablemos de los sentimientos, es decir, un montón de cuestiones que yo creo que son sumamente difíciles para los adolescentes, ¿no? Y que de alguna manera por ahí sí, lo que decía Lili, que es una forma que puede remitir a un tiempo anterior, ¿no? A cuando los chicos son más chicos, y que es muy difícil contestar. Yo creo que a veces el poder hablar uno de los sentimientos, de cómo uno se siente, comentar algo, de cómo lo está viviendo, lo que fuere, abre la posibilidad de diálogo. O sea, es casi una pregunta, pero sin esperar respuesta, ¿no? La pregunta sola queda, es un decir, a mí me importa lo que a vos te pasa, a mí me importa lo que vos sentís, a mí me importa lo que vos pensás, pero por ahí el chico no lo va a contestar. Y lo que genera mucha ansiedad es eso, es el no saber qué hay adentro de la Play, no saber qué hay adentro del cuarto con la puerta cerrada, no conocer esos mundos tan íntimos que el adolescente tiene, y que en este momento muchas veces se interpreta como aislamiento, pero en la Play no están solos, son nuevas formas que nosotros no estamos acostumbrados, porque juegan en red, porque dicen cualquier cosa mientras están jugando al Fortnite, por ejemplo. Entonces no están solos, están en su mundo, que por supuesto la familia también puede pedir compartir algo, sentarse a una mesa, ¿no es cierto? Estar un rato juntos, pero también tener la tolerancia de que a veces alguno baje a comer y algún otro no. Porque es una etapa de mucho cambio. Cuando hay varios en una casa es un lío mayor todavía, ¿cierto? Es decir, varios chicos. Bueno, no, eso nomás quería comentar. Lili iba a decir algo, me pareció, y yo la interrumpí. No, bueno, ya no me acuerdo. No importa. Pero no, ese es el problema de que ya pasamos la adolescencia. Exacto. Te van a dar cuenta. Si no es en el momento, perdimos. Pero no, me quedé además, pasa que me quedé leyendo la otra pregunta que dice de Marcela, que dice que después de tantos días de cuarentena, algunos niños adolescentes están dejando de hacer la tarea. Esto está preocupando a algunos profes como si dieran por perdido el año, como si dijeran, ¿para qué lo hago? ¿Va en serio esto? Bueno, no sé, yo si quieren puedo comentar algo. En realidad esto es una pregunta muy amplia que uno lo puede tomar de diferentes vértices. A mí hay algo que sí lo estoy viendo, y es que en la relación de los chicos con los profesores, los chicos, me cuentan, muchos chicos, y eso es así, están con las cámaras apagadas y el micrófono apagado, ¿no? En una clase. Y entonces, esto de contado por las madres, dice, están en clase y yo veo que fulanito está en realidad en la clase, pero hablando por teléfono con el compañero, o jugando, o de repente se va y vuelve. Yo creo que como es una situación nueva donde todos estamos aprendiendo a adaptarnos a esto, a lidiar con esto, a utilizar las herramientas tecnológicas. Ya hicimos un encuentro con la cuestión de los maestros, que también me parece que podríamos seguir porque es muy complejo. De las Los maestros tareas. tampoco, de las tareas escolares, ¿no? Claro.
los maestros también están pasando por lo mismo, no saben muchos maestros cómo manejarse con las plataformas. Entonces, se dan mucho estas situaciones en donde hoy una mamá, una profesora muy capaz, se encontró diciendo que ella cuando daba la clase, en ese caso universitaria y posgrado, todos estaban con las cámaras apagadas, ¿no? Y ella se sentía como medio incómoda, pero no, y como todos los profesores hacían lo mismo, bueno, se hacía así. Entonces, me parece que acá hay algo que para mí es muy importante, una frase de un chiquito, ¿no? Que no quiso estar más en la clase porque le dijo a la mamá, ¿para qué? Si yo no le veo la cara, ¿no? Como que la relación personal es más importante que el contenido. Y si no se puede dar con el contenido, si los chicos no se sienten que están escuchados, mirados, yo no sé si pueden estar motivados para las tareas, como dice esta mamá, ¿no? Y da por perdido el año. Entonces, a lo mejor volvemos otra vez al tema de cómo las mamás pueden ayudar en todo esto. Y a mí me surgió esta figura de mediadora, que cada vez se me hace más fuerte en este momento, donde los papás me parece que ayudarían mucho a los maestros y a los hijos si son mediadores y pueden hablar de esto, para que también conjuntamente vayan construyendo esta nueva manera de aprender, que es nueva para los maestros, para los padres, para los chicos, en donde a lo mejor es más importante una charla personal que la exigencia de contenidos y de tareas. Acá hay otro comentario que dice, mi hija de 17 años se quedó... Perdón, Virginia, ¿vos querías comentar algo más de esto? No. Después, no. Mi hija de 17 años se quedó sin la graduación y me dice, no hay nada para hacer. ¿Para qué necesito levantarme de la cama y hacer la cama? Y mi hija de 15 quiere quedarse hasta las 2 de la mañana en la computadora. Están sin motivación. A mí me parece que es una buena oportunidad para hablar de la cuestión de la motivación, porque ustedes saben que nosotras tres somos psicoanalistas, entonces el tema de la motivación a mí me parece central en términos de qué puede hacer un terapeuta o una terapeuta por un adolescente. Ustedes saben que la mayoría de las veces los adolescentes a nuestras consultas vienen traídos por los padres. O indicado por el colegio, o indicado por el dermatólogo porque tiene una reacción psicosomática. También tenemos que recordar que la adolescencia es un periodo muy delicado en términos del inicio de posibles patologías, trastornos de alimentación, patologías mentales. Digamos, es una época de la vida que conviene estar cerca, ¿no es cierto?, de los chicos. Ahora, en mi propia experiencia como analista, cuando en un adolescente se produce un pasaje de que la motivación sea personal y ya no sea de los padres para que se trate, se hace un clic que pienso que se puede esto también traspolar al campo de la educación, a la lectura. Por ejemplo, con un paciente adolescente temprano, puber, empezó porque el colegio le pedía tantos capítulos de tantos libros para tal semana, hasta que en un momento se dio cuenta que me interesaba y empezó a pedir otros libros. Les estoy hablando de cuarentena, en este momento. Entonces, si la motivación para la lectura es del colegio, el chico va a cumplir, porque va a cumplir en el caso de cumplir, si estamos enojados no va a cumplir. Pero cuando la motivación pasa a ser personal es un cambio impresionante, y les digo, como también en mi experiencia de muchos años de trabajo, pocos tratamientos son tan difíciles porque también tocan nuestras partes más infantiles de los terapeutas, pero más gratificantes y creativas, que es el trabajo con adolescentes. No es para defender al adolescente, se defienden solos, pero es una época de un empuje, una creatividad impresionante, y si todo esto se puede poner al servicio
de un proceso terapéutico, que es donde yo puedo opinar, cambia por completo el panorama. Y ahí los padres tienen que poder sostener también. Una sola cosita agregaría, porque ya estamos casi, ya por la hora pasada, pero bueno, siempre nos pasa. Y es que me quedé pensando en esta nena de 17 años que se quedó sin la graduación y que dice no hay nada que hacer, ¿para qué necesito levantarme de la cama y hacer la cama? Bueno, me parece que podríamos pensar como que pareciera que lo único y más importante que tiene un adolescente es su escuela, y que fuera de eso pareciera que no hay otra, la vida no pasa por otro lado. Y yo me pregunto si no es una buena oportunidad, porque a veces en estas situaciones aparecen oportunidades que uno ni se imagina, ¿no? Descubrir qué otras cosas hay para hacer además de estudiar y prepararse para la escuela, en la vida. Hay muchas cosas para hacer en la vida familiar, en la casa. Una paciente mía, adolescente, descubrió que podía y retomó su gusto por la cocina de las cosas dulces, que a ella le encantaba, y que en el trajín de su hiperactividad constante pre-pandemia, hoy que está en la casa, descubrió que podía recuperar ese gusto por la cocina, ¿no? Entonces, hoy, o por la lectura, como decía Virginia, en fin, me parece que a lo mejor es una oportunidad como para sacarlos, ¿no? La única responsabilidad, como uno le dice, es estudiar y que te vaya bien. Y no es así. A lo mejor hay otras cuestiones, ayudar a los hermanos, leer, estudiar algo. Yo quisiera comentar una cosita más sobre eso, porque tomaría esto de la chica que no puede tener su graduación este año. Yo la entiendo. Es para quedarse en la cama y no moverse más. Es decir, yo creo que un punto importante es ese también, que podamos entender la frustración que implica eso. Entonces, creo que un camino para la comunicación también es poder realmente empatizar con el chico y decirle, yo te entiendo. O sea, qué pena, yo tendría una bronca bárbara, o no sé, ir expresando sentimientos que hagan que el chico se sienta. La chica, por eso digo, uno lo podría tomar como, bueno, ¿qué es esto? Una depresión, pero es una cosa reactiva, tal vez simplemente reactiva a esa situación que es realmente muy seria, porque es el año más importante, lo que más les interesa a los chicos de quinto o sexto año, según la escuela en la que estén y la carrera que están haciendo, es el viaje de egresados. Es decir, la fiesta de graduación y el vestido y el baile. Es decir, un montón de cosas que este año no van a poder hacer. Entonces es lógico que se sienta mal. Está, sí, como decía Virginia, el hecho de quedarse uno observando si esto se mantiene en el tiempo. Yo creo que una cuestión, cuando un chico tiene síntomas y los padres lo detectan, es ver si eso, al cabo de unos días, el chico ya está con otro ánimo y otra actitud, o si eso permanece en el tiempo y aparecen otros síntomas, como para tener en cuenta para hacer una consulta psicológica. Ahora, después ahí decían cómo lograr la motivación y la inclusión para la terapia. Bueno, es todo un tema. Pero, Rosy, antes, y con esto yo por lo menos me despido, me parece. Y ya estamos casi a las 8. Parte de nuestra responsabilidad, los terapeutas, de trabajar con los padres para asegurar un terreno donde se va a contar con la colaboración de ellos para trabajar con el hijo. Es responsabilidad nuestra esto, de generar ese espacio de colaboración con los padres que se pueda sostener hasta que se haga falta. Virginia, vos decís, es cosa nuestra, pero yo creo que también de los padres. Muchas veces los padres no sostienen los tratamientos porque dicen, no porque él no quiere venir, si él no quiere venir. Es decir, si un chico tiene problemas con sus dientes y lo tenés que llevar al dentista, no quiere ir, la responsabilidad es de los padres. La alianza terapéutica es con los padres, ¿no es cierto? Que son los que, si los padres están aliados con el terapeuta en el sentido de que realmente hay alianza terapéutica, se puede trabajar mejor con los chicos, ¿no? Pero
que sí. Pero yo Sí, creo, y también... yo insisto que tenemos una responsabilidad nosotros de trabajar con los padres para lograr eso a lo largo de todo el tratamiento. Sí, 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 sí. Para Sí, no generar sí. experiencias de frustración en los chicos repetidas. Sí. Yo creo que esa alianza, cerramos. no, simplemente cerrar con esto, ¿no? De que la experiencia de uno, a veces a lo mejor hay que trabajar primero con los padres, ¿no? Siempre. Como para poder Sí. justamente entender, porque también hay que entender a los padres que a lo mejor, bueno, temores, depositaciones en el chico, resistencias, bueno, trabajar con ellos para que después se abra el espacio para el adolescente y lo acompañen, acompañar, como siempre decimos, al lado pero un pasito atrás, ¿no? Siguiéndolo al adolescente. Bueno, y acá están diciendo gracias por brindar espacios como este y necesitamos seguir con los adolescentes. Muy bien. Sí, es un tema. ¿Les parece que encendamos las cámaras todas y nos saludamos hasta la semana que viene? Todas las personas pueden poner sus cámaras, no sé si pueden, ¿sí? Así nos vemos. La van poniendo. Y nos ya les vamos a ir avisando entonces, vamos a ir pensando si seguimos con los adolescentes, aparentemente es un tema también Sí, bastante por ahí podemos, requerido, ¿no? Lo vamos a pensar, por ahí algún aspecto especial en la adolescencia. Acá Sí. hay algo que es muy conmovedor, alguien desde, bueno, Bahía Blanca, pero alguien desde Barcelona, me parece. Lona. Sí, desde Barcelona. Ahí está. Sí. Marta, poné tu micrófono un segundo. ¿De dónde sos? Bueno, y también desde Valencia. Sí, de Valencia. Yo soy de Barcelona, que me hice un lío porque quería conectarme ayer con vosotros y me ha apuntado a todo, con lo cual soy analista de la SEP y he estado esta tarde también con Bueníbar, pero bueno, como me gusta mucho escucharos y vuestras intervenciones siempre son muy ricas, pues me he quedado aquí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Natalia, ¿sos de Valencia? A ver si pones tu micrófono un segundo. También hay de Paraguay. Buenas noches. Hola. Valenciana. Buenas noches. Bueno, En Valencia. Correntina, no. Correntina. Muy bien. Bueno. Hay varias personas del interior estos días. Bueno. Sí, también hay de Chile, Paraguay, Bahía Blanca. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes por estar y porque sigamos manteniendo este espacio. Bueno, hasta la semana que viene, hasta el Día del Trabajador. Igualmente. Al menos acá en la Argentina. Justo para cuando termina, papi. Chau, chau. Adiós. Siempre me pasa eso.